vamos a estar tratando algunos puntos relacionados a ciertas condiciones sentimentales o emocionales que pudieran afectar nuestra vida, que pudieran entorpecer la visión, que pudieran hacer que no veamos lo que hay delante de nosotros como resultado de ciertas situaciones en nuestra vida que nos están afectando. Y en ese particular, poder aprender a controlar, a tener dominio propio de esta parte afectiva, para que en la vida, que evidentemente vamos a pasar por muchas situaciones, podamos enfrentarlas sin ser tan golpeados, sin pasar por crisis tan fuertes, sin caer en esos estados depresivos, y de esta manera poder avanzar, poder caminar. Por lo tanto, vamos a estar estudiando esta materia y de esta forma, en esta clase, vamos a tratar una serie de elementos que considero sumamente importantes, porque nadie está exento de pasar por un mal momento, de tener un mal rato, de pasar una mala experiencia, de tener alguna pérdida, algo que golpee su alma y que evidentemente se refleje de alguna forma a través de estos sentimientos, de estas emociones que generan una reacción o impulso hacia algo. Y es lo que vamos a estar tratando en esta clase. Cuando hablamos de esto, quisiera basarlo en un evento que se dio en Egipto con el pueblo de Israel. De allí es que quiero plantear la base para desarrollar esta clase, y de allí el título, por lo que vivió el pueblo. Por lo tanto, en Éxodo, o Shemot, como se conoce en hebreo, capítulo 6, verso 5, de Éxodo, capítulo 6, verso 5, dice la Torá: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dice la Escritura que el Eterno oyó el gemido de los hijos de Israel. Recordemos que Israel como pueblo llega a Egipto siendo una familia, y esta familia con el tiempo fue creciendo al punto que en un momento dado, cuando tienen que experimentar la redención a través de Moisés, se le llama por primera vez a Israel hijo, se le llama por primera vez a Israel pueblo. Y de allí el trato del Eterno con el pueblo de Israel. Dice la Escritura claramente que en la medida en que el momento de ser redimido se iba acercando, la presión, producto de lo que Faraón hacía o ejercía sobre el pueblo de Israel, se incrementaba. Entonces, por un lado, el pueblo, en este caso de Israel, estaba siendo afectado, y por otro lado también el trato por parte del Eterno con Egipto, y en este caso con su cabeza, con su máxima autoridad, que era el Faraón. Entonces vemos una situación en la cual ambos están siendo afectados. Por un lado Egipto y por un lado el pueblo de Israel. Lo único que en condiciones diferentes. Mientras que el pueblo de Egipto era a través de las plagas, y de esa manera se manifestaba lo que el Eterno quería hacer, por otro lado, el pueblo de Israel, pasando por tribulación, pasando por una situación muy fuerte, muy difícil. Ahora, esta situación conlleva a que el pueblo de Israel empiece a clamar, empiece a gemir, empiece a pedir al Eterno. Y aunque muchas veces en los momentos difíciles es cuando más nos acordamos del Eterno, y no en los momentos en los cuales tenemos ese gran bienestar, ese esplendor en nuestra vida. Sin embargo, a pesar de que nos acordamos del Eterno en los momentos difíciles, y es cuando clamamos al Padre, poder acercarnos a Él es una manifestación de confianza.
es una manifestación en la cual nosotros estamos diciendo que Él nos puede socorrer, que Él nos puede auxiliar, que Él nos puede ayudar. Y eso es sumamente importante. De allí vemos nosotros como el pueblo de Israel dice que hay una congoja, dice que hay un gemido por parte del pueblo. Ahora, ¿qué trajo como resultado todo esto? Cuando esto empieza a darse y se empieza a incrementar la presión sobre el pueblo de Israel, Moisés, que era el portador del mensaje, el vocero del Eterno, también estaba manifestando al pueblo de Israel lo que estaba sucediendo. El problema es que el pueblo de Israel no podía oír la voz de Moisés. La condición emocional, física, por el gran trabajo de esclavo, que era día y noche, traía como resultado que no les permitieran poder oír a Moisés, oír al Eterno a través de Moisés. Y eso muchas veces sucede. Cuando estamos sumergidos tanto tiempo en una labor, en la jornada de trabajo, no tenemos el tiempo apropiado para dedicárselo al Eterno. Estamos buscando a ver qué tenemos por allí que nos quede, a veces con el cansancio, con el estrés de todo el día, el agotamiento, para poder llegar a orar o a leer o a estudiar o tener un momento con el Eterno, cuando en verdad ya no tenemos la fuerza, la energía cuando nos despertamos. Entonces, esto afecta por completo a la relación con nuestro Padre Celestial. Y no solamente por el asunto del trabajo excesivo, sino también por la presión emocional a través de todo lo que estaba sucediendo, que estaba causando mucha tristeza, mucho pesar, mucho dolor. Ellos no tenían ese tiempo para meditar, para pensar, para evaluar, para buscar esa salida que el Eterno le estaba planteando en medio de una situación que era desesperante. Lo único que ellos estaban en medio de todo eso, clamando. Dice que había un gemir por parte del pueblo, producto de la congoja que había en ellos. Lo irónico de todo esto es que cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas se ponen complicadas, no hay razón por la cual dejar de oír, de buscar al Eterno. Todo lo contrario, es el momento en que más deberíamos ir, en esa búsqueda. Hay personas que pasan por situaciones difíciles, fuertes en la vida. Han sufrido una pérdida, a lo mejor física, a lo mejor de un pariente, o a lo mejor material por un trabajo, o pérdida de un bien. El asunto es que están pasando por una situación que los está golpeando. Y en ese sentido, al pasar por esa situación, muchas personas dejan de congregarse, dejan de buscar del Eterno. Y cuando alguien de la congregación se lo consigue, la respuesta que le da es que estoy pasando por un momento difícil, un momento muy fuerte, pero cuando ya se solucione todo, cuando ya todo esté mejor, cuando las cosas estén en orden, yo voy otra vez a la congregación y otra vez a tener mi vida espiritual como la venía llevando. Esa actitud no está diciendo que hay una coherencia en la persona con el comentario que está haciendo. Si usted puede resolverlo todo, ¿qué va a hacer luego en la congregación? Evidentemente usted pudiera decir, bueno, ahora voy a agradecer. Pero es que de alguna manera usted está asumiendo que usted tiene toda la potestad y la fuerza para salir solo de su condición. Y resulta que no es así. Nosotros necesitamos al Eterno. A veces porque nos da pena, a veces por ese orgullo que está allí escondido en silencio, esa soberbia, que no nos permite poder aceptar que tenemos un problema, que tenemos una situación adversa. Muchas veces
Las personas asumen que reconocer que tienen una situación difícil es tener falta de fe, es atentar contra los principios, es tener una declaración negativa y que eso está mal. Y resulta que no es así. Reconocer nuestra realidad no es precisamente atentar con nuestra fe o negar nuestra fe o tener desconfianza al Eterno. Yo estoy consciente de la situación que yo estoy viviendo, pero también estoy confiando en el Eterno que me puede sacar de esa situación. Con decir que tengo un problema, yo no estoy siendo menos espiritual que la persona que está oyendo lo que yo le estoy comentando. Probablemente esa persona llega de parte del Eterno para poder ayudarme o tenderme la mano en un momento. Y yo me estoy negando la posibilidad de recibir esa ayuda por no decir la realidad que estoy viviendo y que me está sacudiendo. Hasta ese punto nosotros podemos cometer errores en la vida. Oye, pero ¿qué va a pensar fulano de tal si le digo que estoy pasando por esta situación porque yo soy creyente, porque yo hablo de la palabra? Sí, es verdad. Pero nosotros somos seres humanos que padecemos, que tenemos confianza en el Eterno, sí, que tenemos fe en el Eterno, sí, que tenemos expectativas, esperanzas en la vida, claro que sí. Y creemos que el Eterno tiene el poder para cambiar y para hacer lo que sea. Pero si yo no lo expreso, si yo no lo manifiesto, la ayuda y el socorro no vienen. El Mesías se encontró con mucha gente enferma. Hay un caso de una persona ciega y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Muchas personas dirían, bueno, pero eso es absurdo, seguro que quiere la vista. ¿Y si en verdad no quiere la vista y quiere otra cosa? O sea, el Eterno nunca va a violentar el libre albedrío de alguien. El Mesías tampoco lo hizo. Preguntó, ¿qué deseas que haga? Y él le pidió, yo quiero recobrar la vista. Ok. Pero tuvo que hablar, tuvo que decir. Y en ese particular, creo que se nos ha hecho muchísimo daño. A veces por ese tipo de criterio religioso que parece que aceptar la realidad sería atentar contra la fe. Yo puedo aceptar mi realidad, pero no quiere decir que yo esté conforme y que tenga que resignarme a ella. Yo sé cuál es mi realidad, pero yo lucho y tengo fe para superarla. Yo sé la situación que estoy pasando, pero también conozco a mi Padre Celestial que actúa en mi vida para darme respuesta de esta situación. Con no declararlo, la situación no va a cambiar. La situación cambia cuando nosotros podemos clamar al Eterno. Dice la Escritura que el Eterno oyó hasta el gemido. No fue una oración llena de expresiones, de un lenguaje poético, adornada, no, un gemir. Una persona que está expresando su dolor, su pesar, su angustia, su aflicción. Y en medio de esa situación el Eterno oyó la voz de ese hombre, como oyó la voz del pueblo y atendió. Eso no nos hace ser menos espirituales. Una persona busca al Eterno en medio de una situación adversa, así como una persona enferma va al médico cuando tiene un problema, cuando padece algún dolor, alguna enfermedad. ¿O no es así? Entonces a veces el hecho de que hay personas que dicen, pero no es bueno, no declares eso porque eso es malo, que eso es lo negativo. No. Si yo estoy enfermo, yo simplemente voy a decir, bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento mal, estoy padeciendo esto, pero estoy aferrado a la palabra, estoy aferrado al Eterno, confío en el Eterno que me va a sacar de esto. Entonces yo estoy planteando que hay una situación, pero también estoy planteando cuál es la respuesta que puede venir basada en la confianza que yo tengo en aquel que es mi Padre Celestial,
creo que muchas veces se ha tergiversado o se ha establecido de una forma que no es la más apropiada. Y de allí que en medio de este tipo de situaciones nosotros podemos aprender a buscar y a clamar al Eterno. Cuando nosotros vemos los salmos, que se conoce en hebreo como Teilín, los salmos son formas en las cuales se escribieron a través de un canto, a través de una expresión espiritual de lo más profundo del ser, el padecimiento de aquel que estaba escribiendo. Y eso tuvo una carga, una fuerza tan espiritual que dicen los jajami, los grandes rabinos, enseñan que esa fuerza espiritual quedó impregnada en esos salmos. Y de allí que en medio de ciertas situaciones o condiciones, la gente a través de esos salmos los declara esperando una respuesta, porque se conecta con esa situación, se conecta con eso que está expresando del Eterno en su vida para buscar una respuesta, para buscar socorro. Cuando vemos nosotros salmos como el 121, 120, 122, todos estos salmos comienzan en hebreo con una expresión que dice Shir Lamalot. Shir Lamalot. Shir es canto. Lamalot está hablando de niveles espirituales. Niveles espirituales. Esto nos indica que el salmista está cantando, está expresándole al Eterno una situación que está viviendo a través de un nivel espiritual, donde está buscando una respuesta al pesar que está en ese momento viviendo. Ese padecimiento, eso que lo sacude. De allí, lo importante de poder entender que por el hecho de decir o declarar que estamos pasando por un momento difícil, no significa que no tengamos fe. De hecho, hay una expresión en hebreo que es la expresión Evinu. Evinu viene de una raíz que es Hibud y establece cómo alguien puede deformar lo que es recto, lo que es correcto y darle una visión totalmente contraria. En este particular, como dice el profeta, cuando lo que es bueno, tú lo pudieras estar llamando malo por un criterio, una interpretación personalizada, que no tiene nada que ver con un fundamento o un principio bíblico. Y a lo malo se le llama bueno, lo dulce por amargo, lo amargo por dulce. Entonces, ¿qué cosa podemos nosotros estar viendo en nuestra vida que necesitamos el socorro del Eterno, que necesitamos la intervención del Eterno y que no estamos activando ciertos principios para encontrar esa respuesta? Cuando no estamos buscando de forma apropiada, correcta, la solución a nuestro problema. Reconocer delante del Eterno que tenemos un problema, poder expresarlo, poder vaciarnos delante de Él, utilizar todo aquello que establece la palabra y sus principios en medio de una oración para tenerlos como base, declarar salmos que estén relacionados con ese momento, nos va a ayudar muchísimo a salir de muchos conflictos, de muchas situaciones. Y eso es sumamente importante para nosotros. Eso es algo que nos puede bendecir, eso es algo que nos puede ayudar. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. 2 de Corintios capítulo 12, verso 9.
dice la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Señor. Esto nos indica que en los momentos más adversos, en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor debilidad, clamar al Eterno, confiar y reposar en Él, es la manera en la cual nosotros podemos activar esos principios que están allí para que Él pueda intervenir en nuestro favor. Y dice la palabra, bástate mi gracia. O sea, eso es suficiente para ti. Eso es suficiente, no necesitas nada más. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú no necesitas la manifestación del poder del Eterno en los momentos en los cuales tú estás bien. Cuando tú estás en tu mejor momento, cuando todo te está saliendo apropiadamente, cuando todo va en lo correcto, cuando todo está caminando de forma apropiada, en ese momento tú no necesitas el poder del Eterno en tu vida. En ese momento tú estás caminando plenamente con el Eterno, tranquilamente, disfrutando una etapa de tu vida donde la paz, donde la bendición y el fluir del Eterno se manifiesta. Pero también hay etapas en la vida donde no son tan buenas, donde no son tan espectaculares como otras etapas. Entonces, en esas etapas donde podemos ser sacudidos, en esas etapas donde vemos cómo yo puedo salir de esto, cómo puedo recibir la provisión del Eterno, cómo puedo salir de esta condición, de este cuadro donde mi salud se ve afectada, cómo puedo superar la pérdida del trabajo o la pérdida de un bien material o la pérdida de un ser, de algún familiar o la ruptura de una relación. ¿Cómo poder superar todo esto cuando nos golpea tan fuerte y no vemos con claridad? Entonces allí dice la palabra que la gracia del Eterno es suficiente para tu vida, es suficiente para mi vida. Porque en medio de esa debilidad, en medio de esa crisis, en medio de ese conflicto, el poder del Eterno se perfecciona en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando necesitamos la intervención por parte del Eterno de una forma única. Y de allí que Él pueda actuar en nuestro favor. De allí que Él pueda socorrernos para poder levantarnos, para poder ayudarnos y poder salir adelante. Entonces, en medio de ese pesar, en medio de esa aflicción, en medio de esa situación tan dura, es cuando el Eterno entonces interviene y manifiesta su poder. Allí entonces sus atributos se ven. Sea por un asunto de enfermedad, entonces se manifiesta como Adonai Rafa, o un asunto de provisión, y ahí está Adonai Jireh, y así en cada una de las áreas donde podamos estar atravesando, pasando una circunstancia, vamos a ver la intervención del Padre en nuestra vida. En medio de esos conflictos, en medio de esa situación que no sabemos cómo vamos a salir, el Eterno tiene puertas preparadas para abrirse. Cuando estamos buscando una respuesta y la que pensamos se cierra y nos sentimos mal porque es como que si perdemos las esperanzas y creemos que ya se acabó todo y colapsamos. No es así. Cuando una puerta se cierra simplemente porque no te convenía,
simplemente porque el Eterno no quería que pasaras por ella, porque te está evitando un daño potencial, te está evitando algo que tú no sabes. Dentro de tu criterio tú piensas que esa es la respuesta para tu vida, pasar por esa puerta. Pero el Eterno sabe que no es así, te la cierra. Pero así como te cierra esa puerta, en vez de colapsar, simplemente tú puedes expresarle al Eterno: gracias, Padre, porque si la cerraste es porque me estás evitando algo. Si la cerraste es porque no quieres que pase por una situación que sea dura, que sea difícil. Algo hay detrás de esa puerta que por amor a mi vida, lo que yo soy para ti, tú no deseas que yo pase por allí. Permíteme entonces saber cuál es la puerta apropiada y ábrela. Y eso traerá como resultado que las cosas cambien. Cuando en vez de quejarnos o desesperarnos, más bien podemos agradecer al Eterno. En los momentos más críticos que vivió Job, perdiéndolo todo, aun cuando su esposa le dijo: maldice a tu Dios, ¿hasta cuándo tú guardas tu integridad? Y le dijo así: ¿hasta cuándo guardas tu integridad? Y él nunca lo hizo. Dijo: el Eterno me ha dado, el Eterno me ha quitado, bendito sea el Eterno. Pero dice la palabra que en todo lo que estaba sucediendo, siempre Job vio que detrás de todo eso había un propósito. Cuando nosotros no nos llevamos por la realidad, sino que nos guiamos por la verdad, cuando nosotros vemos más allá de lo que está sucediendo, cuando estamos buscando qué hay detrás de todo esto que me está pasando, entonces el Eterno se va a empezar a manifestar. Entonces el Eterno se va a empezar a glorificar. Pero es necesario que nosotros podamos mantenernos íntegros. La integridad es importante porque la integridad se transforma en un sello en nuestra boca para no blasfemar contra el nombre del Eterno, para no declarar algo que vaya en contra de su honor, para no decir algo que atente contra nuestra fe. De allí que Job dijo que tenía que también aprender a aceptarse aquellas cosas que a veces pueden venir a nuestra vida que no son tan buenas como nosotros queremos o esperamos. Que hay situaciones que todos vamos a vivir. Lamentablemente sabemos que vamos a pasar por situaciones. El problema es que no estamos preparados para cuando se presentan. Pero poder pedirle al Eterno que nos ayude, que nos guarde, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tengamos temor, no nos llenemos de duda, sino que podamos estar aferrados a Él. El desafío que todos debemos enfrentar en la vida es poder descubrir quiénes somos nosotros. Y a veces el Eterno permite situaciones fuertes, difíciles, para sacar lo mejor, para mostrarnos un panorama totalmente diferente, para darle un giro a nuestra vida, para que tomemos mejores decisiones, para que aprendamos también de esas caídas y poder extraer grandes lecciones de vida que nos permitan crecer, que nos permitan madurar. Grandes hombres del Eterno pasaron por situaciones difíciles, lanzados a un horno de fuego, lanzados a un foso con leones, y así muchas situaciones que vivieron. Pero ellos nunca faltaron al Eterno. Siempre guardaron su integridad. Y a pesar de que podían morir, siempre estuvieron presentes de que seguiría el Eterno siendo el Eterno. Por el hecho de que me vaya mal en un momento de mi vida,
mi Padre Celestial no va a dejar de ser el Todopoderoso. Para nada. A lo mejor eso que me está sucediendo es el resultado de la toma de decisiones de forma errada. Y evidentemente tengo que vivir las consecuencias. Que el Eterno me dé la oportunidad para rectificar y para mejorar, claro que sí. Pero tengo que aprender también de ello. No es salir de la crisis, no es salir del conflicto que vivimos. Es poder aprender de ellos. Es extraer grandes lecciones que nos permitan crecer y madurar. Muchas veces esos problemas más duros en nuestra vida se transforman en esos motores que nos impulsan a ir más lejos. ¿Cuánta gente ha pasado por situaciones durísimas en la vida y han tenido el poder de resiliencia, han tenido el poder de reinventarse, han tenido la capacidad de poder discernir, de poder oír la voz del Eterno en medio de todo eso, y que simplemente lo están viendo como una oportunidad, lo están viendo como algo que los puede llevar a otro nivel, a una nueva etapa de su vida? Usted y yo hemos pasado por muchas situaciones, y si vemos hacia atrás nos vamos a dar cuenta que hay situaciones que en las cuales pensamos que allí se acababa todo, que hasta allí íbamos a llegar, que de esas sí que no íbamos a salir. Pero mire dónde estamos. Eso significa que pudimos salir de ahí, que claro que se puede. El asunto es poder estar enfocados en el Eterno. El asunto es poder ver más allá. Si usted cae y no tiene fuerza para levantarse, es porque usted no tiene claro cuál es su propósito en la vida. Pero cuando usted tiene claro cuál es su propósito, a pesar de la caída, usted se levanta y prosigue para llegar al lugar establecido por el Eterno. Nadie ha dicho que un justo no vaya a caer. Lo que sí establece que a pesar de que caiga, se puede levantar y seguir adelante. La palabra no establece que el que construye sobre la roca, el río que representa los problemas, las adversidades, las dificultades en la vida, no dice que no lo va a golpear. Dice que el que construye sobre la roca, al igual que el que construye sobre la arena, va a pasar por situaciones duras, situaciones difíciles, fuertes. Sin embargo, ahí se mantiene firme como la palmera. La brisa sopla duro, la tormenta, la palmera se dobla y se dobla. Pero se enseña que luego que pasa todo, la palmera vuelve a enderezarse. Y esa situación lo que hizo fue que se arraigara más, que se fortaleciera más, que sus raíces echaran más hacia abajo. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Yo he conocido muchas personas, y sobre todo en nuestro pueblo de Israel, que lo han perdido todo, todo. Personas que cuando el holocausto, por ejemplo, perdieron a sus padres, perdieron a su pareja, perdieron a sus hijos, perdieron todo lo que construyeron por años, su casa, todas sus pertenencias, para ser llevados a un lugar donde vivieron algo tan horrendo, algo tan despiadado, en medio del silencio de todas las naciones. Y estas personas que pudieron superar todo esto, de allí tomaron esa situación tan dolorosa, tan dura, como capital para crecer, para avanzar. No lo transformaron en un morral, en una mochila para llevarla sobre su espalda y entonces siempre verse como víctima y tener siempre ese tema que me atormenta, que yo viví, que yo pasé. No. Lo utilizaron más bien como un peldaño para subir, para superarse, para ir más allá.
Lo utilizaron para ayudar a otros en situaciones parecidas. Ellos vieron que si ellos lo pudieron superar, pueden ayudar a que otros lo superen. Hablan de ese tipo de situaciones y la mayoría de las personas que yo he oído nunca hablan con rencor, con odio, con resentimiento, con raíz de amargura hacia las personas que le hicieron daño. Nunca. Porque si siempre lo recuerdas, esa persona te hizo daño una vez, pero cada vez que tú lo recuerdes, tú te haces más daño que lo que te hizo él. En una oportunidad a una mujer le preguntaron cómo pudo ser en su vida, cómo pudo superar el hecho de ser violada. Y ella dijo, cuando yo entendí que él solamente me violó una vez, pero yo permitía que me violara todos los días cuando yo lo recordaba en mi mente, cuando yo traía esos pensamientos, cuando siempre estaba conectándome con eso, y un día decidí ser libre de ese tormento. Decidí que en mi mente no me iba a violar más. Y más bien iba a ayudar a personas que han pasado por esta situación. Y de esta forma ha ayudado a tanta gente con eso que vivió. Lo que tú has vivido, ¿tú lo utilizas para bendecir a otro o tú lo utilizas para destruirte a ti mismo? El desafío de nuestra vida es que la vida es como un viaje de autodescubrimiento. La vida no es algo simple, pero tenemos que saber llevarla. El rabino Israel Salanter solía decir que es lamentable que una persona no reconozca su debilidad. Que eso era lamentable. Pero que era mucho peor, no estar conscientes de sus fortalezas. No estar consciente de la fortaleza era peor que no saber cuáles eran las debilidades. Porque a través de las fortalezas muchas veces podemos enfrentar cualquier situación. Cuando tomamos la determinación de que dentro de nosotros hay una serie de herramientas, de recursos que el Eterno nos ha dado. Ese tipo de situaciones son las que nos ayudan, las que nos permiten poder avanzar. Hay tantas cosas que nuestra alma padece, pero la tristeza, el dolor, la depresión, no es precisamente la que nos va a ayudar a salir del problema. Es poder ver más allá de esto. La vida va a seguir. Siempre el Eterno nos brinda una oportunidad. Siempre el Eterno nos está diciendo que puede hacer algo grande y maravilloso en nuestra vida si le creemos. Dice la palabra en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, verso 9. Éxodo 6, verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero no lo oían. Dice, ellos no oían a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Moisés les está hablando, les está diciendo, vamos a salir, vamos a ser libres, vamos a la tierra prometida, el Eterno está con nosotros, es el tiempo de la redención. Y era tan fuerte la congoja, era tan duro el problema, era tan fuerte la crisis que ellos no oían a Moisés. Hay situaciones en la vida tan duras que no nos permiten oír la voz del Eterno, no nos permite ver más allá. Estamos pasando por una situación tan fuerte que por más que tratamos, sin embargo, no lo podemos lograr. Nos encerramos en nosotros mismos sin darnos cuenta
que hay una respuesta y que está de frente. Nosotros vemos las Escrituras, cómo se presenta una situación así muy parecida a esta vivida por el pueblo. Vemos nosotros el caso de unas personas que iban camino a Emaús. Estas personas que iban camino a Emaús iban tristes, se sentían golpeados, turbados, afectados. Había muerto el Mesías. Y en el camino, en medio de su congoja, de su depresión, de su problema, el Mesías se les presenta. Les pregunta qué les pasa, porque los ve tan turbados. Y ellos le dicen, ¿acaso tú no sabes lo que ha sucedido? Y empiezan a explicarle, le están explicando al Mesías que ellos están tristes por la muerte de él y lo tienen vivo de frente. Ellos le están explicando que su condición, que su tristeza, que su dolor es por la muerte del Mesías, y quien le está preguntando es el Mesías que lo tienen de frente. Muchas veces pasamos por situaciones duras, difíciles, fuertes en nuestra vida. Y le estamos preguntando al Señor cómo salir de esto. Nos hacemos 1000 preguntas. Nos sumergimos en las tristezas. Nos creamos esas películas de terror. Hacemos un pozo y nos sumergimos en él. Y en medio de esa situación tan dura, tan difícil, le estamos preguntando al Eterno que dónde está, que por qué no aparece, que por qué no nos ayuda. Y tenemos al Eterno de frente y no lo vemos. La pregunta no es ¿dónde está el Eterno? La pregunta es ¿dónde estás tú? Y no simplemente dónde estás tú físicamente, que lo puedes saber. ¿Dónde estás tú internamente en tu condición espiritual? Que no puedes discernir, que no puedes oír la voz del Eterno. Te estás sumergiendo en el camino equivocado. No estás haciendo lo apropiado. Estas personas le están diciendo esto al Mesías. El Mesías está de frente y no lo ven. ¿Cuántas veces la respuesta ha estado delante de nosotros y no la vemos por la gran tristeza que hay en nuestro ser? ¿Cuántas veces le preguntamos al Eterno dónde está y los tenemos de frente? Estos hombres tenían al Mesías delante de ellos, que era motivo para gozarse y verlo, y le están contando cuán difícil es para ellos aceptar que el Mesías está muerto y la tristeza que tenían. Llorando por alguien que supuestamente está muerto y lo tienen de frente vivo. Muchas veces nos sucede así. Porque hay dos cosas que se toman en consideración, los factores externos y los factores internos. Y acá hay un factor interno, dice la congoja que había. Esos estados emocionales, cuando son contrarios, cambian por completo la visión y el criterio de la persona. Se transforma como en una especie de velo que impide que la persona pueda ver y aceptar la verdad. En esa condición la persona se niega a quitarse el velo. La tendencia del ser humano es caer en un estado depresivo. Es como construirse una prisión donde diariamente él se tortura. Y en esta condición la persona ve todo en puntos extremos y todo fuera de control. Una persona en esta condición, lo único que acepta para oír
es aquello que está basado en su realidad. Y resulta de que su realidad simplemente es un espejismo, producto de una afectación emocional. Pero él está sumergido en ello. Él quiere que alguien se siente con él y se sumerja en el mismo abismo que él. Y esa condición de víctima es muy destructiva. Causa mucho daño. Nos volvemos monotemáticos, siempre hablando del mismo punto. Tenemos que ver más allá. Tiene que existir un momento en que nos cansemos y tiene que haber un punto de quiebre y decir, ya, hasta aquí. Yo tengo que aprender también a aceptar la voluntad del Eterno. Y aceptar la voluntad del Eterno es tener confianza en Él. Y eso muchas veces es lo difícil, poder aceptar. Y aceptar es simplemente reconocer que eso es algo que no está en nuestras manos poder controlarlo. Y que tenemos que dejárselo al Eterno. Para que eso no se transforme en angustia, en una ansiedad. Cuando nosotros aprendemos a dejar que el Eterno sea el que lleve el control, va a ser mucho más sencillo. Cuando nosotros vemos detalladamente la vida, en ella siempre nosotros vamos a encontrar adversidades, dificultades, obstáculos, problemas, tropiezos, cosas que siempre se nos presentan en el transitar. Y en medio de todo esto, podemos pasar por una crisis tan fuerte que nos lleve a un estado depresivo. Yo lo defino como una especie de abismo sin fondo, algo oscuro, en el cual la persona se siente que está siendo como que arrastrada, como que empujada en ese hueco que va cayendo y como que nunca termina de caer. Y cuando yo veo esto, me da mucho pesar, porque no entiendo la magnitud. Solamente aquel que lo está viviendo es el que puede entenderlo. Nadie puede entender lo doloroso y lo fuerte que puede ser el problema que alguien esté viviendo, al menos que sea la misma persona. Nosotros podemos tener cierta idea, pero decir yo te entiendo es duro y es difícil, porque la manera como esa persona pueda estar viviendo, asumiendo lo que está pasando en su vida, otros no lo entienden. Muchos que han pasado por situaciones difíciles comprenden lo duro que es. Pero tener esa actitud de cuán grande pueda ser el dolor, hasta ya no tenemos esa comprensión. Y cuando yo veo casos de líderes, de ministros, de pastores, que producto de que cometieron un error, de que fallaron, de que hicieron algo que de pronto no era lo correcto, y cómo los atacaron, cómo los criticaron, cómo los condenaron, cómo los juzgaron, y eso fue tan duro que no supieron cómo lidiar con todo eso, no tuvieron la capacidad. Y simplemente se sumergieron en este abismo y la depresión los llevó al suicidio. Cuán terrible sería para ellos que, siendo personas que conocen la palabra, se suicidan. Y qué lamentable por estas personas que con sus críticas, con sus juicios, sin tener un poco de empatía, de tolerancia, y sin entender que no son establecidos como jueces para señalar a nadie, ¿cómo puede ser que duerman tan tranquilo y que se sientan tan bien cuando saben que producto de sus acciones otra persona se quitó la vida? Que en vez de ayudarlo, restaurarlo y levantarlo, lo que hicieron fue hundirlo más. El enemigo sabe
que solamente tiene que colocar el pie para que alguien se caiga, porque él está consciente que el resto se encargan algunos hermanos, entre comillas. Él no necesita hundir y tratar de destruir a alguien, no. Él simplemente coloca la trampa. Cuando la persona cae, el resto del trabajo lo hacen las personas que dicen ser hermanos, aquellos que dicen ser espirituales. Y allí es donde está lo difícil. Poder colocarse en el lugar de otro para entender la situación y para poder restaurarlo, para poder ayudarlo. Miren, destruir, dañar, criticar, condenar es fácil. Tener empatía, ayudarlo, levantarlo para que camine, para que siga adelante, es lo difícil, pero es nuestro deber. Es nuestro deber. Y para las personas a veces es duro poder perdonar a otro por las faltas que le hacen, sin darse cuenta que el perdón es la muerte del corazón a un área de su vida que lo atormenta. Es ser libre de ese peso, de esa carga que lleva encima. El perdón es para bendición de la persona que lo otorga. Lo que pasa es que él se siente mal porque piensa que si lo perdona, entonces ¿dónde está como que la justicia? O sea, desean que algo le pase a esa persona para ellos sentirse satisfechos. Y no debería ser así. No debería ser la actitud. Eso no refleja que somos mejores a la persona que se equivocó. Al contrario, está reflejando que podemos ser peor que aquella persona que hizo daño. De alguna manera, todos en un momento de nuestra vida hemos pasado por una situación dura. Hemos podido pasar por circunstancias adversas. Hemos podido vivir esos cambios tan bruscos, donde hoy estábamos en una posición y en una condición y al otro día nos sentimos que estamos en el abismo. Y esto trae como resultado que llegue un punto en que pareciera que todo cambia el sentido, que se pierde el sentido. Empezamos a experimentar como una especie de vacío que nos invade y desde el cual no podemos como que librarnos tan fácilmente. De allí la importancia de poder superarlo, porque la persona pierde como que la estimación por ellos mismos. Es una sensación tan extraña porque es como que nadie nos quiere, nadie nos ama, nadie nos entiende, nadie se interesa. Esta persona, en medio de esa situación tan dura, pierde el interés por lo demás y simplemente se concentra en sí mismo. Y la persona empieza a verse como que en una condición donde no puede hacer nada bien, que todo está mal. Ese trastorno del estado de ánimo que genera un estado de abatimiento, de infelicidad, que pudiera ser transitorio, permanente, todo depende de la fuerza interna que pueda tener la persona de parte del Eterno. Eso hace que las personas puedan o quedarse allí o levantarse de allí. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Simplemente va a expresar en quién es que tenemos nosotros confianza, de quién es que nosotros nos aferramos. Hay personas que han perdido su pareja, sea porque falleció en el momento en que menos lo esperaban, en el momento en que disfrutaban el esplendor de su matrimonio, y lamentablemente el aliento de vida de esa persona se retiró. Y cuando hay esa unión de pareja es duro poder superarlo. Es muy difícil, pero no imposible. La vida va a seguir, el tiempo ayudará a que se supere,
El tiempo ayuda a que lo podamos aceptar y que de esta manera podamos caminar y avanzar y tender la mano a otros que puedan pasar por una situación parecida a la nuestra. Hay otras personas que nunca se imaginaron que un día se iban a divorciar. Jamás. Personas que se crearon en su mente la historia de nunca acabar, que de esta manera iban a estar juntos para toda la vida, y dieron lo mejor de sí, y simplemente llega un día en que la otra persona le dice: me voy, hasta aquí llega todo. Algunos explican el porqué, otros simplemente se van y no dicen nada, y eso golpea mucho a la otra persona, lo afecta por completo. Pero eso también se supera. También se supera cuando nosotros podemos decir: bueno, no resultó, pero lo voy a volver a intentar. No fue como yo pensaba, pero aprendí de todo esto. Entendí ahora lo que realmente es un matrimonio, lo que realmente es tener una pareja. Lo haré mejor. Esto me ayudará a crecer. Esto me ayudará a mejorar. Y evidentemente el Eterno colocará a otra persona para rehacer su vida y para seguir adelante y darse una oportunidad. Aunque lamentablemente dentro de la visión religiosa, una persona cuando pasa por una situación de divorcio es duro. Es duro. Porque el religioso tiene una actitud de que el matrimonio es como una cadena perpetua donde nadie puede salir de él. Donde dicen que, bueno, por causa de adulterio, habría que evaluarlo muy bien. Habría que evaluarlo muy bien. Porque la Torah establece que la persona que era sorprendida en adulterio había que matarla. El caso que le llevan de la mujer adúltera al Mesías, le dijeron: la sorprendimos en adulterio. Por la Torah habría que matarla. Entonces, ¿cómo te divorcias tú del muerto? Si el que es adúltero lo mata. Entonces hay expresiones y condiciones que hay que evaluar muy bien en medio de todo esto para entender cómo aplica en una condición en particular el divorcio. Pero es que el problema no es el divorcio. El problema realmente se origina en la forma como se concibe un matrimonio, cómo se origina un matrimonio. Cuando nosotros tomamos la cita de que lo que el Eterno une, el hombre no lo separe, hay que entenderlo a la luz de la Torá. ¿Qué significa lo que el Eterno ha unido? Porque la gente asume que lo que el Eterno ha unido es toda pareja que se para frente a un altar. Y eso no es así. Dentro de la perspectiva hebrea, dentro del contexto de la Torá, es un asunto mucho más profundo. Es un asunto mucho más amplio. Entender lo que el Eterno ha unido. Cuando la persona va al altar a recibir la bendición, simplemente está sellando lo que ya en los cielos y el mismo Eterno ha establecido como pareja. Aquí simplemente se le está dando una formalidad a algo ya establecido. Y entonces saber realmente quién es esa persona para poder tener una unión conforme a la Torá y basada en sus principios para que juntos se puedan construir en una sola carne. Entonces, este tipo de situaciones donde en un accidente pueden tener una pérdida, producto de ciertas condiciones, las personas tienen su negocio y pierden, quiebran.
lo que levantaron como empresa, que por años hicieron tantas cosas, llega un momento en que una situación dura, fuerte, de recesión económica, se viene todo abajo. Y lo que construyeron por años, en días, se acaba. Cuando diste tantas cosas por tu vivienda y de pronto te la quita el banco, o por un vehículo, y no lo terminaste de pagar y te lo quitan, o algo te lo embargan. Todo esto trae como resultado ese conflicto interno, esa crisis emocional donde somos sacudidos, donde somos confrontados. Y allí es donde nosotros tenemos que buscar más al Eterno. Y como Job, poder guardar nuestros labios, guardarnos en integridad para no atentar contra el honor del Eterno. El Eterno dio, el Eterno quitó, bendito sea el Eterno. Hay personas que dirán, para usted debe ser muy fácil decirlo porque usted no ha vivido lo que yo viví. Todo en la vida, la experiencia, los golpes, todas las situaciones me han enseñado a que todo se traduce en un gran aprendizaje. Todo se transforma en grandes lecciones de vida que nos permiten crecer, que nos permiten madurar, que nos permiten darnos cuenta que todo está en las manos del Eterno, que lo único seguro, confiable y permanente es el Eterno. Nadie más. Nadie más. Y que en los momentos en que yo siento que me voy a hundir en el dolor, más bien aferrarme y luchar y decir, no, esto no me va a vencer, esto no me va a derrotar, esto no me va a destruir, de esta me voy a levantar y ahora voy a ser mucho mejor. Si piensan algunos que me voy a quedar en el suelo, pues no es así. Ahora es que tengo para dar, es que voy a hacer cosas, porque si el Eterno está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Eterno está con nosotros, lo tenemos todo. No, es que yo perdí mi casa. Usted pudo perder su casa, pero usted tiene al Eterno, que es el dueño de todo y le puede dar una mejor. Que perdí el vehículo, que perdí el auto. ¿Cuál es el problema? Mientras que tenga vida, tiene esperanza. Y si tiene al Eterno, lo tiene todo. Y el Eterno le dará otro vehículo. Disfrute mientras tanto, estando a pie. Y disfrute donde está, en camino hacia donde va. Hay cosas que vendrán mejores. Y simplemente dele gracias al Eterno. Oye, que perdí esto, que ahora no. No, nosotros no podemos tener esos apegos. Creernos dueños. Aprendamos a tener una mentalidad que simplemente somos administradores, que estamos cuidando todo lo que tenemos que no es nuestro. Cuando yo empiezo a pensar que esto es del Eterno y que simplemente lo tengo al cuido, nada que llegue a perder en un momento me va a afectar, porque simplemente el Eterno lo va a reponer, y lo va a reponer por algo mejor, por algo más nuevo, más moderno. Hay que ver un poco más allá. ¿Qué cosa me quiere enseñar el Eterno con esta situación donde supuestamente hay una pérdida? ¿Realmente cuál es la pérdida? Mire, el pueblo del Eterno estaba en Egipto, duro, difícil, fuerte con la congoja. Pero en el momento en que ellos pudieron ver más allá del dolor, pudieron ver más allá de la crisis, de la situación, y dijeron, vamos a salir. Dice que cuando salieron bendecidos y prosperados en todos. Hay un midrash que dice que el que menos sacó del pueblo de Israel se llevó 8 asnos, 8 burros cargados de cosas.
El que menos sacó. Eso lo dice un Midrash. Entonces lo que en un momento puede ser tu congoja, lo que en un momento puede ser lo difícil, lo fuerte, lo que crees tú que te va a destruir, resulta que ese es el preámbulo, esa es la plataforma para una nueva vida, para una nueva etapa, para un resurgir, para algo mejor, para que la gente se dé cuenta, pero ¿qué le pasó? Mira ahora lo que está viviendo, mira lo que está pasando, cómo esta persona tuvo la fuerza para levantarse, para poder ir más allá y estar donde está. De eso es que queremos aprender. De esa forma es que damos testimonio. Esa forma es que hablamos de la palabra. De esa manera es que podemos hablar de la confianza que tenemos en el Eterno y en quien creemos. No es un asunto simplemente de letra, no es un asunto de filosofar. Es un asunto de vivencia plena y de confianza. Simplemente el Eterno, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa forma de manifestar el Eterno su poder. Por eso es que la Escritura dice que la paz que nos da el Eterno no es como la paz que da el mundo. Dice que no se turbe nuestro corazón ni que tengamos miedo. Porque la paz que Él nos da no está basada en que todo está bien. La paz que el Eterno nos da no es que todo está bien. La paz del Eterno en nuestra vida es que nos sentimos bien, es que nos sentimos seguros cuando todo está en medio de la tormenta. Cuando todo está siendo sacudido, nosotros estamos relax. Cuando el mundo no haya qué hacer, nosotros simplemente estamos aferrados a nuestro Padre. Y Él simplemente nos dice, no te sueltes, que aquí yo te tengo. Dice la palabra a través del profeta, dice claramente, el Eterno guarda en completa paz, completo shalom. Un shalom shelemut, completo, perfecto. El Eterno guarda en perfecta, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en el Eterno persevera. Cuando nos sentimos atribulados, cuando nos sentimos afectados, mi pregunta es, ¿tus pensamientos hacia dónde están dirigidos? Cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientes triste, decaído, tus pensamientos hacia dónde están siendo orientados. Tú tienes que dirigir tu pensamiento, tú tienes que dirigir lo que pasa por tu mente al Eterno y dejar esa carga allí, reposar allí. Y Él te guarda entonces en completa paz. Porque mientras que estemos bajo la sombra del Altísimo, nada nos va a pasar. Nada. El Eterno siempre nos sostiene. Dice que nos sostiene con su mano derecha. Nos sostiene con su mano derecha. La mano derecha del Eterno es la mano del Gesed. Yad Gesed, la mano de la bondad, la mano de la gracia, de la misericordia. Dice que con esa mano es que nos sostiene. Si el Eterno nos sostiene con esa mano, ¿qué cosa puede impedir? ¿Qué cosa puede afectarnos? Si Él es el que nos sostiene. Él es el que nos ayuda. Nosotros tenemos que sentarnos y decir, ¿saben qué? Esto se puso duro. Esto se puso difícil. Esto se puso horrible. Yo me voy a sentar a ver cómo el Eterno se va a glorificar en esto. Aquí me voy a sentar, confiando en el Eterno, cómo Él mete su mano, cómo Él interviene. Que me dé una nueva clase, una nueva lección para aumentar mi fe. Yo quiero ver. Yo quiero ver. No es lo duro, no es lo difícil. Es nuestra actitud frente a eso. Porque el problema jamás va a ser más grande que el Eterno. El problema nunca va a superar al Eterno. Si todo lo está viendo el Eterno desde los cielos.
por decirlo de alguna forma, porque Él está en todas partes. Piense por un momento, todo está bajo el control del Eterno. Que nosotros respiremos es gracias al Eterno. Usted no está pendiente de que sus pulmones funcionen, de que su corazón esté latiendo. Eso es algo que se transforma en un milagro diario, natural. Lo que pasa es que como sucede a diario, no le estamos dando el valor que se merece. Pero así como nosotros tenemos aire y respiramos, que el mar llegue hasta la orilla, que la tierra dé vueltas, que la tierra gire, que los planetas se mantengan en su distancia, que el sol y la tierra se mantengan en su distancia, que pueda salir a una hora y ocultarse a una hora, todo eso es la perfección del Eterno porque todo está bajo control. Si el Eterno lo ve todo y la tierra viene a ser como una especie de punto, y dentro de ese punto está nuestro país, que es un puntico más chiquito, y dentro de ese país está nuestra ciudad, un puntico más diminuto, y dentro de esa ciudad está la casa donde estamos viviendo nosotros, un puntico insignificante, y dentro de esa casa, en ese puntico insignificante, está algo que casi ni se ve. Ese es usted y soy yo. Para que usted se dé cuenta lo pequeñito, lo ínfimo que somos en la grandeza del Eterno. Y le vamos a decir que tenemos un gran problema. Por favor, ¿cómo estamos viendo entonces las cosas? Estamos deformando todo. El Eterno siempre permite todo esto para ver cuál es nuestra actitud en medio de esta situación. De esta situación podemos salir fortalecidos, podemos salir como personas que confían plenamente en el Eterno. De esto podemos salir como grandes hombres y mujeres de fe. Con esto podemos salir con grandes lecciones de vida. Con esto podemos salir llenos de expectativas y llenos de esperanza, o simplemente sumergirnos en la depresión. Usted y yo somos los que vamos a decidir cómo salimos de esto. Pero de que vamos a salir, vamos a salir. Esto no es para siempre. Todo lo que empieza tiene un final. El asunto es cómo quiere usted llegar a ese final. El asunto es cómo usted va a empezar una nueva etapa después de que esto termine. Aquí habrán personas que van a salir muy fortalecidos en la fe. Aquí va a haber personas que van a salir con una confianza mayor en el Eterno, llenos de gran fe. Aquí hay gente que va a salir con grandes expectativas en su vida. Aquí hay personas que van a salir con un nivel espiritual mayor. Aquí hay gente que va a salir con un criterio, una visión mucho más amplia, mucho más profunda. El asunto es cómo quieres salir tú y cómo quiero salir yo. Claro, pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros y que nuestros problemas son los más duros, y resulta que no es así. Hay cosas que son más fuertes. Mire, si hemos visto en las Escrituras que se abre un mar, que resucitan muertos, que llueve maná, que cierra la boca de leones, que el fuego no consume a alguien, y pare de contar todas las cosas que vemos nosotros en las Escrituras del poder y la manifestación del Eterno. ¿En cuál momento, en qué tiempo fue que la mano del Eterno se cerró? ¿En qué momento el Eterno dejó de ser el Todopoderoso? ¿Cuándo? De esta vamos a salir. Pero que salgamos con la frente en alto. Que salgamos como obreros aprobados. Que salgamos como gente que guardó la integridad y su confianza plena en el Eterno. Que podamos decir, gracias Padre, porque de este desierto también me sacaste. Gracias porque este valle de aflicción también me libraste. Gracias porque esto me lleva a un nivel mayor y a seguir confiando. A seguir creyendo que tú haces fe. Si caemos en este tipo de conflictos, de crisis, de estados depresivos,
Sería hipocresía querer mostrar a alguien una verdad cuando nosotros no la vivimos en medio de esta situación. Entonces quiere decir que no estamos a la altura de la demanda del Eterno en nuestra vida. Hay situaciones que no son fáciles, que son difíciles de poder enfrentar, claro que sí. Pero es porque la estamos viendo con el ángulo equivocado. Podemos estar percibiendo las cosas de una forma incorrecta. Nuestro deber es poder ver más allá de la realidad. Nuestro deber es poder superar cualquier cosa que se presenta. Todo aquello que en un momento dado pueda venir y querer destruir. Sin embargo, cuando nosotros vemos las Escrituras nos damos cuenta cómo siempre el Eterno actúa en nuestro favor. El problema es que los pensamientos que nosotros tenemos son diferentes a los del Eterno. Y los pensamientos del Eterno evidentemente son diferentes a los nuestros. Nosotros tenemos que aprender a alinearnos a lo que el Eterno establece. Porque lo que Él coloca en nuestra vida siempre es para bien. Todo lo que el Eterno nos permite siempre es para bendición. Y de esta forma nosotros podemos caminar, podemos avanzar en la vida, dando siempre gracias al Eterno, glorificando y exaltando al Eterno. Estas cosas que suceden, estas cosas que vivimos, que pasan, nos pueden dar grandes lecciones en la vida. Nos pueden mostrar grandes cosas. Cuando nosotros vemos más allá, entonces a las cosas las podemos llamar por su nombre. Tener expectativas de que las cosas cambian de un momento a otro. Estos procesos tienen siempre un principio y un fin. El asunto es cómo paso yo a través del proceso, cuánto yo puedo adquirir de él, nutrirme de él, para crecer, para avanzar, para madurar. ¿Cuánto puede durar esta etapa? Solamente el Eterno lo sabe. Pero cómo vamos a salir de ella será la decisión de cada uno de nosotros. Esa es nuestra decisión. Nos damos cuenta que los procesos pueden ser difíciles, pueden ser duros, estas condiciones pueden ser desfavorables por completo. Pero cuando el Eterno determina que hasta allí llegó el proceso, que hasta allí llegó esta etapa, todo cambia. Todo cambia. Su vida y mi vida puede cambiar en horas. Su vida y mi vida puede cambiar de un momento a otro. ¿Quién puede impedir que la mano del Eterno pueda obrar en favor de nosotros y cambiar todo por completo? Una persona que llegue, alguien que le comente sobre algo, una llamada telefónica, un mensaje, algo puede cambiar la vida. El Eterno puede utilizar cualquier recurso para mostrarnos todavía que Él sigue siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que no lo bajemos de allí, que lo mantengamos en la posición que está, que veamos las cosas correctamente, que tengamos un criterio apropiado. El problema es que siempre hablamos de lo sobrenatural del Eterno, pero en nuestra mente todo lo queremos ver de forma natural.
Y hasta que nuestra mente también empieza a concebir y a ver las cosas de forma sobrenatural, entonces lo que hablamos y lo que pensamos se va a alinear. Cuando eso se haya alineado, entonces vamos a ver cosas como nunca antes hemos visto. Porque podemos decir que tenemos confianza, que tenemos fe, que nosotros creemos, que el Eterno hace grandes cosas, pero dentro de nosotros todavía hay duda. Dentro de nosotros todavía hay incredulidad. Hay cierta desconfianza, cierto temor. Y no puede ser. Hay que superar eso. Por eso es que el Eterno, cuando le habló a Abraham y le dijo todo lo que iba a hacer, le dijo, mira hacia adelante, mira. Lo puso a que pensara, que viera más allá de su realidad. Las personas que tienen grandes sueños en la vida son las que logran grandes cosas. Pero grandes sueños no pueden estar en mentes pequeñas. Usted no puede creer que va a hacer grandes cosas en la vida dando los mismos pasos que está dando actualmente. Por eso es que el Eterno permite que esto suceda, para sacudirnos. Porque a lo mejor estábamos muy cómodos, porque a lo mejor estábamos muy tranquilos, muy relajados en nuestra zona de confort. Ahora vamos a ver cómo está su confianza, su fe, lo que ustedes hablan, lo que ustedes dicen. Y ¡pum!, nos hizo pasar por este desierto. Vamos a ver cómo salimos de él. Pero yo creo que tenemos la capacidad de poder salir e ir más allá de lo que muchos creen, siempre y cuando nosotros estemos aferrados a esos principios y fundamentos que no cambian, que no se alteran, que se mantienen constantes en el tiempo, porque salen del Eterno. Y eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos permite a nosotros poder estar anclados en una verdad, porque sabemos que no cambia, que no varía, que es constante en el tiempo que nos rige a nosotros, mas el tiempo no rige al Eterno. Por eso es que las personas en su mayoría viven sujetas a una realidad que lo limita tanto, donde lo conocido lo tranquilizan porque saben cómo deben actuar. Esa zona de confort que nos creamos, donde a pesar de no ser plenamente felices o alegres, sin embargo nos sentimos protegidos, cómodos, tranquilos. Porque lo que está afuera es como amenazante, es como desafiante. Y el Eterno permite estas situaciones como puntos de quiebre en nuestra vida para generar grandes cambios. Y los cambios en la vida implican un gran valor, un esfuerzo personal, un gran enfoque. Poder adaptarnos a las nuevas condiciones, poder reinventarnos en medio de todo esto, para poder superar una realidad que jamás va a ser más grande que la verdad del Eterno. Nosotros poder ver más allá de este plano terrenal. Tenemos esa capacidad. El problema es que nos hemos adaptado tanto a esto que no vemos más allá. Y por eso es que el Eterno permite ciertas situaciones y condiciones para poder ser sacudidos. El ser sacudido es lo que determina en quién estamos nosotros centrados. Cuando eso no nos afecta, cuando eso no nos mueve, cuando hemos aprendido no a depender de ello, sino plenamente en el Eterno. Yo me esfuerzo, pero ¿cómo termina esto? Eso lo sabe el Eterno. Yo voy a hacer mi parte y Él va a hacer la suya. Mi compromiso es hacer lo que yo como hijo tengo que hacer. Lo demás se encargará el Eterno. Pero yo voy a seguir creyéndole a Él. Yo voy a seguir creyéndole. Voy a seguir lleno de esperanza, voy a seguir lleno de expectativa. Voy a seguir caminando, dando pasos de fe, porque estoy bien entendido en quién he confiado. Bitachon Hashem,
o confianza en el Eterno no es simplemente una declaración. Es estar consciente, es estar bien entendido, bien apercibido de quién eres y dónde estás, en quién confías, de dónde viene todo. Por eso cuando vemos nosotros en las Escrituras, como dice el Salmo, y por eso comienza con Shir Lamalot, Shir Lamalot, el canto de los niveles espirituales. El canto sale dependiendo del nivel espiritual en lo cual está la persona. Y eso lo hace trascender. Él lo hace ver e ir más allá de lo que este plano terrenal pudiera limitarnos o coartarnos. Es cuando nosotros podemos superar esta barrera y darnos cuenta lo grandioso que es nuestro Padre. Cuando un pueblo estaba en el desierto y podía disfrutar el maná, dicen los jajamim, los sabios, enseñan los grandes rabinos, que el maná que caía del cielo, dependiendo del nivel de fe de la persona, era como podía satisfacer el deseo, el hambre de la persona. Quiere decir que alguien, dependiendo del nivel, ese maná podía tener un sabor espectacular de aquello que le gusta, que le fascina. Como a otras personas que no tenían fe y simplemente era insípido, no sabía nada. Y se cansaron de eso, mientras que otros lo disfrutaban. Pero tenía que haber plena confianza. Y por eso le decía, en Shabbat no va a caer. Si ustedes salen, se va a podrir. Confiar que todo viene de la mano del Eterno. Todo. Por eso es que la palabra nos habla de los afanes de la vida, de la angustia, de la ansiedad. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el presente, anclados en el Eterno, mirando hacia adelante llenos de expectativas. Pero ¿por qué preocuparnos? Hoy usted puede estar preocupado y le puedo asegurar que mañana en la mañana el Eterno le puede dar la respuesta. De hecho, pudiera dársela esta misma noche. ¿Por qué no? ¿Qué le impide al Eterno poder actuar y hacer algo en su favor y en mi favor si somos sus hijos? Mientras que nosotros estamos aquí hablando, compartiendo, el Eterno está obrando. Él nunca cesa, siempre está haciendo las cosas y lo mejor para nosotros. El problema es que seguimos pensando de forma equivocada, llenándonos de esas angustias, de esos temores, de esas dudas, y no debería ser. Poder entender que lo que vemos nosotros en las Escrituras como principios son inalterables. Que el mismo que creó este mundo, este planeta con todo lo que hay y nos creó a nosotros a imagen y semejanza, de la misma forma también provee todas las respuestas, también nos da la solución a todo. Nuestra alma se siente abatida en medio de situaciones. Pero como dice el salmista confronta su alma y le dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y empieza a mostrarle todo lo que ha hecho el Eterno. Mira esto, mira aquello, mira esto, piensa en esto. De esta nos sacó, de esta nos libró, en esta nos ayudó, en esta nos levantó, de esta nos socorrió. ¿Por qué te abates? No tienes por qué abatirte, porque en todos los momentos difíciles, en las crisis, nos ha sacado y de esta también nos va a sacar. Entonces, ¿por qué te vas a abatir? No tienes cómo. Si tú dijeras, es que de todas las situaciones jamás me ha sacado, jamás me ha librado, pero es que de todas te ha sacado. De pronto no como tú quieres, pero de que te ha librado, te ha librado. De pronto no en el tiempo que nosotros deseamos, pero es que de algo
De ese tipo de situaciones tenemos que aprender. No es salir por salir. Es poder salir con un gran aprendizaje, con una gran lección. Que algo nos quede en nuestras manos, que algo que nos quede grabado en nuestro ser. Y que eso sea, que indistintamente cual sea la situación o condición, siempre el Eterno está con nosotros. El Mesías le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Te van a zarandear. Él no le dijo, yo voy a evitar que seas zarandeado. No. Le dijo, te van a zarandear. Pero yo he orado y he pedido que tu fe no mengue. El Eterno no nos dice que por ser sus hijos no pasamos por este tipo de situaciones. El Eterno no establece que por ser sus hijos no vamos a pasar por adversidad, conflictos, crisis. No. Lo que dice es que en medio del conflicto, en medio de la adversidad, en medio del problema, cuando todos colapsan, cuando todos están en crisis, cuando todos están deprimidos, nosotros podemos mantenernos firmes diciendo, yo tengo un Padre y me aferro a Él. Y de Él no me voy a soltar. Él sabe tener cuidado de mí. Siempre me va a proteger, porque mi socorro viene de lo alto. Él es mi pronto auxilio. Él es el que me libra de cualquier circunstancia. Por eso es que los salmos, los rabinos enseñan en estas situaciones, hay salmos que todavía tienen esa fuerza espiritual sembrada allí, tienen ese código establecido allí para bendición nuestra. Para que cuando nosotros en medio de situaciones podamos declararlos llenos de fe, eso lo hagamos parte de nuestra vida y activemos esa fuerza espiritual. Activemos la grandeza que hay en la palabra del Eterno para nuestro bien. Por lo tanto, es verdad que nuestro pueblo, cuando salió de Egipto, previamente había mucha congoja, mucho dolor, mucha adversidad, pero salieron y salieron en bendición. Salieron de la mano del Eterno, guiándolos. Toda situación, el Eterno la permite por algo. Todo tiene un principio, todo tiene un final. El Eterno no sacó a su pueblo para que murieran en el desierto. El Eterno los sacó para que entraran a una tierra. El problema es nuestra actitud en medio de esos desiertos, que son las que nos permiten entrar o quedar afuera. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros? Este gigante, el Eterno lo permite por algo. O nosotros nos quedamos como todo el ejército atrás, oyendo como todos los días nos amenaza ese gigante y nos dice, ahora cómo vas a hacer, cómo vas a pagar, cómo te vas a alimentar, cómo vas a hacer, mira la situación, mira cómo está la crisis, mira cómo está todo esto. Y todos los días nos está desafiando. O simplemente nosotros nos damos cuenta quiénes somos y quién está con nosotros. Y si el Eterno está con nosotros, lo tenemos todo para poder trascender, para poder entrar a otro nivel, para ir a otra etapa. El Eterno tiene que permitir que estos gigantes se presenten en nuestra vida. El reconocimiento de este pequeño muchacho llamado David, que se transformó en rey, fue producto que tuvo que enfrentar a un gigante. Puede ser que este sea nuestro gigante. O nosotros salimos como él a enfrentarlo, o nos quedamos afuera como todo un pueblo, viendo cómo era amenazado, viendo cómo lo retaban, y simplemente llenos de temor, llenos de un profundo miedo,
donde nadie se atrevía a dar un paso. Que este tiempo sea de bendición. Que este tiempo usted pueda ver, así como el pueblo el maná, usted pueda ver la Parnasá en su vida. Oro al Eterno para que nunca falte la Parnasá en su hogar. Oro al Eterno para que se abran puertas, para que el Eterno pueda manifestarse en su vida, para que usted pueda ver más allá de la realidad, para que usted pueda salir de ese cautiverio en el cual está sumergido en su mente y darse cuenta que el Eterno tiene respuestas y soluciones a todo. Que el Eterno derrame múltiples bendiciones sobre su vida, que el Eterno los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de shalom.